Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que ya hemos esperado los 5 minutos de cortesía para que el que quiera llegar o esté en su casa y se tenga que poner el ordenador le dé tiempo a conectarse. Eh, en primer lugar, quería agradecer a Musat la comparecencia hoy aquí. Hace 2 días Hola, com nos estàs? vimos. Molt bé. Aquí, sí, ara començo. Hace 2 días nos vimos en Madrid y les propuse que asistieran, porque este año han sacado una serie de novedades que yo creo que son muy interesantes y nos pueden favorecer a todo el colectivo. Y inmediatamente la respuesta ha sido, pues ya veis aquí la presencia de Javier Prieto como responsable de pólizas y de riesgos y, bueno, el que corta el bacalao, vamos a ver. Sin más, os paso con él y que nos haga la presentación de estas novedades de Musat. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Lo primero, bueno, pues agradecer a GPRESE, a Joana, a Virginia, a ti, Luis, como presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos, a Bartolomé Mayor, que le tengo por ahí. Bueno, en fin, que hayáis querido que participe Musat en esta jornada, donde además, yo es que suelo ser bastante, bueno, no suelo tener las cosas muy bien organizadas, todo me conoce, Bartolomé, y entonces yo no voy a hablar de seguros. De esto va a hablar Joana. Yo de lo que os voy a hablar, yo soy abogado, director de siniestro y asesoría jurídica, no corto tanto el bacalao como dice Luis, ¿vale? Pero yo os voy a hablar de la que está cayendo ahí fuera, ¿vale? De la que sigue cayendo, de la que está por caer. em, y yo creo que viéndolo de una manera sencilla, concisa, sin muchos latinajos, bueno, pues os daréis cuenta todos de que tenéis que estar, uno, asegurados. Dos, bien asegurados. Y tres, asegurados en una compañía que sepa de esto y que sea especialista en esto. Es decir, hay compañías generalistas bueno, para asegurarnos el coche valen, pero para asegurar la responsabilidad civil profesional hay que saber y hay que contar con departamentos de siniestros que tienen abogados, arquitectos técnicos, peritos, y bueno, con una red extensa de abogados también colaboradores, y es el caso de Musat. Con lo cual empezamos. No sé si hay dudas por aquí o se plantearán luego, Joana, no lo sé, por aquí, pero yo tiro. Con lo cual voy a intentar no ser muy teórico, pero los abogados tenemos, bueno, pues tenemos que soltar algo porque si no parece que no trabajamos, ¿no? Entonces, el primer concepto es que aquí, ¿qué es la responsabilidad civil? Pues es algo muy sencillo, ahí lo tenéis. Em, Decís, ahí tenéis los elementos, ¿no? De la responsabilidad civil. Al final, la responsabilidad civil, ¿cuándo se materializa? Cuando haces o no haces algo, sin más. Em, Cuando lo haces o no lo haces cometiendo un error, ¿m? O que alguien te diga que lo has cometido, ¿m? Cuando en teoría ocasionas un daño a un tercero y como cuando consecuencia de ese hacer o no hacer, y de hacer o no hacer mal, evidentemente es consecuencia de tus propios actos. Es la llamada relación de causalidad. Con lo cual, por mucho que veáis ahí teoría, la obligación de reparar los daños y perjuicios personales de todo tipo materiales a un tercero, al final es tan simple como esto, la responsabilidad civil. Bien, vamos a empezar por un primer bloque de la que cae fuera y de la que va a seguir cayendo, y es la responsabilidad civil por daños materiales, ¿de acuerdo? Bueno, pues en función del error que se diga que hemos cometido un tercero y del que ocasiones un daño a un tercero, se van a generar tres tipos de responsabilidades para los arquitectos técnicos. Esta misma que cae para los arquitectos técnicos también cae para los arquitectos, es decir, tampoco os sintáis como los pobrecitos, también está cayendo para los abogados, para los procuradores y para los médicos. Somos profesiones que actúan sobre bienes jurídicamente muy protegidos, en este caso edificación, ¿vale? Pues la primera, que es obvia, es la que llamamos responsabilidad legal. ¿Por qué? Pues porque está regulada en una ley que seguro que todos conocéis, específica, que es la Ley de Ordenación de la Edificación. Es una ley muy cortita, que seguro que os la sabéis de memoria, tiene 20 artículos y es, bueno, una ley bastante técnica, ¿vale? Y que yo creo que os la conocéis todos. ¿Cómo es este tipo de responsabilidad? Bueno, pues esto a priori, ¿eh?
Pues lamentablemente es de carácter objetivo, es lo que llamamos la inversión de la carga de la prueba. Es decir, normalmente cuando alguien nos reclama, tiene que probar que ha sufrido un daño y que nosotros hemos ocasionado ese daño. Bueno, pues en el ámbito de la LOE, no, no. Es decir, al tercero adquirente, al propietario de una vivienda, le basta con acreditar que existe un daño. Y luego ya defiéndanse todos ustedes. Es decir, ¿existe un daño? Sí, pues a priori todos somos culpables, nos tendremos que defender, con lo cual es bastante más complicado cuando el que nos reclama es un usuario y consumidor y los jueces tiran siempre por el principio indubio pro asegurado o pro tercero consumidor. ¿Cómo en teoría es? Pues es algo obvio, es personal e individualizada, es decir, cada uno responde de sus errores profesionales en el ámbito de las funciones que desempeña como un concreto agente de la edificación, director de la ejecución de la obra, proyectista, lo que sea. Bueno, esto es cómo debería de ser, personal e individualizada, pero ¿cómo realmente es? Pues es solidaria. ¿Qué quiere decir la solidaridad? La solidaridad es muy importante o está muy bien en todos los ámbitos de la vida, pero en el ámbito de los pleitos está muy mal. Yo creo que os voy a poner un ejemplo de solidaridad que lo vais a entender muy fácil. Aquí tenemos, y esto es un caso real, es decir, lo que aquí hablamos no es teoría, son casos reales, ¿vale? Aquí tenemos una condena solidaria a un arquitecto técnico, a un constructor, a un promotor y a un arquitecto al pago de 400.000 euros. Bueno, pues en teoría si estamos condenados 4, pues cada uno pagaría 100.000 euros. Pero ¿qué ocurre? Que el arquitecto no tenía seguro y era insolvente, que el constructor estaba en concurso de acreedores y que el promotor estaba desaparecido. Nunca más se supo. Entonces, el arquitecto técnico que a priori tenía que pagar 100.000 euros y que tenía una compañía de seguros que era Musat, con una suma asegurada de 150.000 euros, que es el máximo, que la suma asegurada al final es el máximo que la compañía asume por un asegurado, pues con 100.000 euros Musat hubiese afrontado todo el importe de la condena. ¿Qué ocurre? Que como promotor, arquitecto y constructor no pagaron, pues al final el arquitecto técnico le costó la fiesta 400.000 euros, de los cuales Musat puso 150.000 y el resto lo tuvo que poner, no sin embargo, de bienes, de propiedades, de salarios, de honorarios, el arquitecto técnico de su bolsillo. Esto por eso os decía que la solidaridad está muy bien, salvo en el ámbito de los pleitos en edificación. ¿De qué daño se responde conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación? Esto seguro que lo sabéis todos de memoria. Bueno, pues la LOE establece 3 bloques de daños. Daños estructurales, es decir, aquellos que además de ser estructurales, que no os engañen o que no os confundan, comprometen la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. Luego tenemos los defectos de habitabilidad, que suelen ser los más habituales. Y por último tenemos los daños de terminación y acabado. En base a la Ley de Ordenación de la Edificación, no se os puede exigir nada más que estos 3 tipos de daños. No se pueden exigir alquileres, no se pueden exigir daño moral, es decir, estos son los 3 tipos de bloques de daños que establece la Ley de Ordenación de la Edificación. Tampoco a daños personales, luego los veremos. ¿Quién responde? Bueno, pues en principio la Ley de Ordenación de la Edificación pues establece, aquí no me voy a entretener mucho, quiénes son. Es una relación tasada, aunque yo creo que habría que darle una vuelta a la LOE, porque hay agentes de la edificación que no figuran en la LOE, pero que sí que lo son, como el Project, ¿de acuerdo? Bueno, pues el promotor, evidentemente, siempre responde, siempre y cuando sea solvente, está claro. El proyectista, el constructor, el director de la obra y el director de la ejecución de la obra. Esto es a priori. ¿Durante qué plazos, que esto no lo preguntan mucho en Musa, durante qué plazos están los técnicos o los agentes de la edificación sometidos a esta responsabilidad? Bueno, pues existen lo que denominamos plazos de garantía y plazos de prescripción. El plazo de garantía es como el plazo de garantía de una televisión, ¿de acuerdo? Es decir, es el plazo durante el cual
se debe y se puede manifestar el daño. Bueno, pues la Ley de Ordenación de la Edificación establece 3 plazos de garantía. 10 años para esos daños materiales de carácter estructural que comprometen la resistencia mecánica del edificio. 3 años para daños materiales que inciden o afectan a la habitabilidad. Aquí es donde tenemos el grueso de las reclamaciones. Luego os daré una serie de datos bastante más prácticos. Y un año para daños, para daños de terminación y acabado. ¿Desde cuándo? Desde la fecha del acta de recepción de la obra sin ningún tipo de reserva. Es decir, no desde la fecha del certificado final de obra, sino desde la fecha del acta de recepción de la obra. Es decir, los daños se tienen que manifestar en este plazo. Y a partir de que se manifiestan, existe un plazo para reclamaros de 2 años. De tal manera que si fuésemos al plazo máximo, en teoría, serían 10 años de plazo de garantía más 2 de plazo de reclamación, 12, 3 más 2 en habitabilidad, 5, y 1 más 2, que serían 3. Esto es la teoría, pero claro, en el momento en que un tercero perjudicado reclama, interrumpe la prescripción, es decir, ese plazo de 2 años vuelve al principio del contador. De tal manera, tenemos un siniestro que nos llevan interrumpiendo la prescripción desde el año 90. Desde el año 90, ¿eh? Yo estaba estudiando Derecho, yo creo. Desde el año 90. Todos los años, el arquitecto técnico recibe una carta. Todos los años. Luego podríamos entrar, veo que está aquí Emilio, podríamos entrar en el, pues en el ejercicio abusivo de la prescripción, ¿no? Podríamos entrar en conceptos ya mucho más técnicos que no vienen al caso, ¿no? Pero bueno, esto es Ley de Ordenación de la Edificación. Aquí tenemos 2 ejemplos en cuanto a los plazos. Ahí tenéis, por ejemplo, un acta de recepción de la obra de fecha 5 de junio del 19, donde existen unos defectos estructurales, donde el perjudicado es una comunidad de propietarios, ¿vale? Donde los daños se podrían manifestar hasta el 5 de junio del 29, 10 años, plazo de garantía, y donde la comunidad de propietarios podría reclamar hasta el 5 de junio del 2021. Del 2031, perdón. 2031. Y otro ejemplo con defectos de habitabilidad, donde el perjudicado también es una comunidad de propietarios, el acta de recepción es del 21 de abril del 21, he puesto esta fecha porque es mi cumpleaños, del 21 de abril, ¿vale? Donde el plazo de garantía, es decir, los daños se podrían manifestar hasta el 21 de abril de 2024 y a partir de ahí la comunidad de propietarios podría reclamar hasta el 21 de abril del 2026. Son 2 simples ejemplos. Antes de entrar en la responsabilidad contractual, que es otro tipo de responsabilidad, deciros que normalmente Musat, en el histórico que tiene de siniestros, el 65% de las reclamaciones que recibís vienen a través de la Ley de Ordenación de la Edificación. ¿Vale? También quería deciros que ahora mismo estamos gestionando casi 19.000 siniestros, pero voy a poner un poco el acento estamos gestionando 150 siniestros en base a Ley de Ordenación de la Edificación, donde ¿sabéis cuál es la cuantía reclamada acumulada? 150 millones de euros. 150 millones de euros. Son 150 siniestros especiales porque llevamos en la comisión de siniestros. Tenemos una comisión de siniestros en Musat, ¿vale? Donde se analizan este tipo de casuísticas. 150 millones de cuantía reclamada. Los asegurados que están siendo reclamados en esos siniestros, el 80% a priori, su suma asegurada es insuficiente para asumir, en teoría, la cuantía reclamada. Con lo cual, ojito, ¿vale? Ojito. No quiero meter miedo, pero es que es lo que hay. Y prefiero decir la verdad que no ocultarla. Luego tenemos otro tipo de responsabilidad, que también es por daños materiales y por otro tipo de daños, y es la responsabilidad contractual. Es decir, todos vosotros tenéis un cliente, ¿no? Y con el cliente normalmente firmáis un contrato de arrendamiento de servicios. Y si no lo firmáis, pues hacéis un encargo verbal. Bueno, pues el cliente también os puede reclamar.
y ya no va por la Ley de Ordenación de la Edificación, sino que va por el Código Civil. Este tipo de reclamaciones son bastante más complicadas. ¿Por qué? Porque no solamente os pueden reclamar daños materiales, os pueden reclamar de todo. Nos ha entrado hace poco una reclamación de un promotor donde, además de reclamar daños materiales al arquitecto técnico en base al contrato, está reclamando un daño moral de 200.000 euros. Un daño moral de 200.000 euros. Un lucro cesante de 250.000 euros. El préstamo a la promoción. Vamos, está reclamando absolutamente todo, ¿vale? Con lo cual este es un régimen muchísimo más amplio de responsabilidad que el de la Ley de Ordenación de la Edificación. Lo comentábamos antes con Geprese, con Joan y con Virginia. Nos tiene verdaderamente preocupado este tipo de reclamaciones porque están aumentando exponencialmente. Ya un 25% de las reclamaciones son del cliente, del promotor o del cliente, del autopromotor, del cliente con el que firmamos. Ahora mismo, lo hablábamos también en la comida, está mirando el iPad, de vez en cuando hay que mirarlo, ¿vale? Nos acaba de entrar hoy mismo una reclamación de un promotor de 1.400.000 euros frente a un arquitecto técnico. Con lo cual, ojo, ojo porque el cliente también reclama. De hecho, tenemos reclamaciones donde no solamente está accionando el promotor, sino que está accionando la comunidad de propietarios. Es decir, por los mismos daños está reclamando el promotor y la comunidad de propietarios. Bueno, espero que no indemnicemos dos veces, ¿no? Pero ojo, ojo que los clientes también nos reclaman, nos reclaman. ¿Cuál es el plazo durante el cual nos puede reclamar el cliente en base a esta acción? Bueno, pues gracias a Dios, en el año 2015 se operó una modificación del Código Civil. Hasta el año 2015 tenían solamente 15 años. Lamentable. El único país de la Unión Europea que tenía 15 años. España. Bueno, es lo que hay en España. Bueno, en el año 2015 parece que el legislador entró en razón y bajó el plazo de prescripción a 5 años. Ahora bien, ¿desde cuándo? Pues que el Código Civil dice, bueno, pues desde que pudieron ejercitarse. Pues decir eso es como no decir nada, ¿no? Bueno, al final, que un juez no condene a un arquitecto técnico, a un arquitecto, a un constructor, no es lo mismo. Por prescripción es bastante complicado. Es bastante complicado. Le aplican con carácter muy restrictivo. Muy restrictivo. Pero bueno, algo hemos mejorado. 5 años, ¿vale? Antes os hablaba de los 150 millones de euros que tenemos en 150 siniestros por ley. Bien, por la acción de incumplimiento contractual, solamente en un paquete de siniestros de 2 años tenemos 37 siniestros con una cuantía reclamada de 90 millones de euros. Esto no quiere decir que nos vayan a condenar a todo y a todos los 90 millones de euros. Musat tiene un porcentaje de absolución que cada año se incrementa y está en el entorno del 50%. Otro 25 o 30% llegamos a acuerdos con de bastante importe o de un importe bastante inferior al reclamado y en el resto no nos suelen condenar a todo. Pero bueno, Musat es una aseguradora especialista en esto. Lleva 40 años asegurando la responsabilidad civil de los técnicos. Es la única. El resto, las generalistas, entran y se van. Entran y se van. De hecho, Musat fue creada porque en el año 83 no había, y perdonadme, Dios que asegurase a los arquitectos técnicos. Y ASEMAS, que es la compañía de los arquitectos, también se creó en el año 83 porque tampoco nadie aseguraba a los arquitectos. De hecho, Musat no tiene ánimo de lucro, es una mutua, con lo cual no puede ni quiere tener beneficio. Y siempre estará aquí. Habrá otras que entren y salgan, y lo estamos viendo. Bueno, vosotros decidís, sin más. Y luego tenemos otro tipo de responsabilidades que tenéis muchas. Es que es lo que hay, también las tienen los arquitectos, ¿eh? Por daños materiales, que es la responsabilidad extracontractual. ¿Aquí quién nos reclama? Bueno, aquí no hay daños materiales al propio edificio,
con lo cual no estamos en el ámbito de la LOE, de la Ley de Ordenación de la Edificación. Aquí tampoco nos reclama el cliente, porque no hay un vínculo contractual. Aquí nos reclama alguien que ni es el propietario de donde estamos actuando, del edificio donde estamos actuando, ni tampoco es el cliente. ¿Cuál es el supuesto más habitual? Los daños materiales a colindantes. Este es el supuesto de siniestro más habitual con este tipo de responsabilidad civil. ¿Cuál es el plazo durante el cual os puede reclamar un colindante? Bueno, pues en principio 1 año. ¿Desde cuándo? Pues dice el Código Civil desde que lo supo el agraviado, con lo cual también, pues imaginaros, ¿no? Insisto, que un juez aplique la prescripción como manera de absolveros es bastante complicada. Aquí, bueno, pues aquí tenemos el 10% de las reclamaciones, ¿vale? Aquí tenemos una reclamación muy gorda. También es otro ejemplo para que veáis que reclaman. Luego también las tenemos más pequeñas, evidentemente, donde el colindante nos está reclamando un derrumbe por 2 millones de euros, ¿vale? Y las hay, con lo cual, pues nos reclaman por todos los lados. Aquí ya subimos el tono. Aquí ya estamos en la responsabilidad civil por daños personales. Por daños personales. Es decir, cuando hay un accidente laboral en la obra o cuando alguien ajeno a la obra, lamentablemente, pasa por la obra, en teoría hay un incumplimiento de medidas de seguridad, bueno, y fallece o se lesiona. Bueno, ¿cuál es la experiencia de Musa? Bueno, Musa tiene una fundación desde hace mucho tiempo. Una fundación que lo que intenta es estudiar y prevenir no solamente los daños materiales, sino los daños personales. Aquí digamos que aumenta el nivel de tensión. ¿Por qué? Porque aquí, en primer lugar, normalmente cuando ocurre un accidente laboral o un daño a una persona ajena a la obra, la reclamación se suele iniciar por la vía penal. Es decir, os vais a ver sentaditos en un banquillo, vais a ser tratados como delincuentes, podéis entrar en prisión y además os van a reclamar la responsabilidad civil derivada de, en teoría, vuestro rol profesional. Es decir, si hay una persona que fallece, deja herederos. Si hay una persona que con motivo de un accidente laboral se lesiona, pues hay que indemnizarle. Si es una tetraplegia, pues imaginaros. Con lo cual, aquí vais a tener una tensión bastante importante. Para tratar este tipo de siniestros tenéis que contar con abogados muy especialistas y Musat los tiene, ¿vale? Abogados que muchas veces ejercen como psicólogos. Ahora os voy a poner un ejemplito que de verdad lo estamos llevando y no saco temas, o sea, es que de estos podríamos sacar un montón, ¿vale? Ahí lo tenéis. Un accidente. 2 años después del accidente. 2 años después del accidente, el arquitecto técnico recibe la reclamación. El arquitecto técnico llevó una misión de coordinador de seguridad y salud, en materia de seguridad y salud. Pero también está reclamado el arquitecto técnico asegurado Musad que lleva la dirección de la ejecución de la obra. ¿Vale? Esperaros, porque no os he puesto el ejemplo. Bueno, esto es lo que os he contado antes. Disculparme. Aquí la tenéis. Accidente laboral ocurrido en el 2016, con resultado de lesiones graves. Es un gran inválido, es un tetrapléjico. El arquitecto técnico se le está reclamando una indemnización de casi 2 millones de euros. Pero no solamente eso, es que se le está acusando de un delito contra la seguridad de los trabajadores y un delito de lesiones imprudentes. Se le está solicitando 3 años de prisión. 3 años de prisión e inhabilitación profesional. Y ahí tenéis los acusados. Este ejemplo es real, ¿eh? Tenemos al director de ejecución de la obra, al coordinador en materia de seguridad y salud, y ambos son arquitectos técnicos y ambos son asegurados en Musad. Bueno, nuestro porcentaje de absoluciones en temas penales es de un 85%, ¿vale? El 15% restante normalmente no nos condenan
Y si nos condenan, son condenas de conformidad, es decir, pagamos una determinada cantidad de dinero y a cambio el técnico llega a un acuerdo con el fiscal para no entrar en prisión. Pero son temas donde tenéis que tener una aseguradora, abogados, peritos y un departamento de siniestros bastante especialista, que en una de estas vais para adentro, lo digo de verdad, ¿eh? Y luego es otra pregunta de las que recibimos en Musan, ¿no? Muchas veces, ¿no? Oye, y solo respondo, yo solamente tengo responsabilidad si soy agente de edificación, ¿no? Si soy director de ejecución de la obra, si soy proyectista, o si no siendo agente de la edificación, es decir, intervengo como coordinador en materia de seguridad y salud, pero yo sí hago informes periciales, tasaciones, certificados de eficiencia energética, ITES, Facility Management, rehabilitaciones o me pongo a hacer de agente rehabilitador, no tengo responsabilidad, ¿no? Eso lo planteéis muchas veces, pues sí, sí la tenéis. Sí la tenéis. Hace exactamente 20 días nos entró una reclamación contra un tasador por importe de 2,5 millones de euros. Un banco que dice que ha tasado mal. Bueno, una tasación, ¿eh? Una tasación. Por una IT, bueno, pues un arquitecto técnico, una IT, todos lo sabéis mucho mejor que yo, es una inspección visual, ¿no? Visual. Bueno, pues le dio un favorable a la IT y al día siguiente se cayó el forjado de la vivienda. Y lamentablemente dentro de esa vivienda había un niño y el niño falleció, ¿vale? Pues el asegurado que ha hecho la IT le tenemos metido en un pleito, ¿vale? Y luego os he subrayado también, os he puesto en rojo algo que también estamos detectando y que está muy de moda, que son las rehabilitaciones y las rehabilitaciones cuando hay de por medio una subvención, ¿vale? Desde hace mucho tiempo en este país, bueno, pues se promueve la rehabilitación, la mejora de la eficiencia energética y a cambio la administración dice o promete, bueno, pues que se pueden obtener subvenciones. Bien. ¿Qué ocurre cuando uno de vosotros interviene en una reforma de la que se puede obtener una subvención? Bueno, pues que además de poder reclamaros los daños materiales, por ejemplo, como consecuencia de un error profesional en vuestra condición, por ejemplo, de proyectista de una obra de reforma, os van a reclamar y os están reclamando la posible subvención que ha dejado de obtener el que era beneficiario de la misma. Es así. Veo que aquí hay un señor que sopla, pero es que es así. Es que yo de verdad me gustaría contar otra cosa, pero es así. Em, Bien, con lo cual hay un perjuicio que se agrega al propio daño material, al propio rol profesional de ser proyectista. Hay un perjuicio más que es la subvención y la están reclamando. El año pasado ya llevamos reclamaciones solamente en materia de subvenciones por 1 millón de euros. Solamente por subvenciones que dicen que no haber obtenido porque habéis cometido un error profesional en el proyecto de la reforma o en la dirección de ejecución de la reforma. Pero es que además ahora nos ha dado, y lo vemos bien desde Musat, no solamente hacer obras, sino hacer el proyecto llave en mano, ¿no? Y entonces, además de llevar el proyecto, llevar la dirección de la ejecución de la obra, os dicen, oye, ¿y por qué no lleváis ya la tramitación de la subvención? Y metéis los papeleos los papeles en la administración, ¿no? Si eso no tiene riesgo, ¿no? Y además, por eso que vais a comprar. Nada, ¿no? Eso se lo damos al cliente, ¿no? Gratis. No pasa nada. Bueno, pues tenemos un arquitecto técnico que hizo esto. Bueno, tengo muchos, pero es que este me hizo especial gracia porque está absuelto, gracias a Dios. Pero le dijeron, oye, ¿por qué no tramitas tú la subvención? Además se lo dijo el arquitecto. El arquitecto. Venga, que te paguen 100 euros. 100 euritos. Bueno, pues la tramitamos. Bueno, pues el señor arquitecto técnico presentó la documentación. Ah, y la administración denegó la subvención. ¿Y por qué denegó la subvención? Porque el arquitecto técnico tenía que haber presentado la documentación en catalán y en castellano. Y solo la presentó en castellano. ¿Y cuál era el importe de la subvención? 120.000 euros. 120.000 euros. ¿Y cuánto fue la reclamación que recibió? De 120.000 euros. ¿Y cuánto había cobrado? 100 euros. Pero si las subvenciones no tienen riesgo, ¿no? Si es un papeleo. Bien. Tuvimos que llevar al pleito, porque estos son pleitos muy complicados.
Tuvimos que llevar al pleito como perito al señor que decidía si se concedía o no la subvención, es decir, a la propia administración pública. Y este señor dijo que aunque hubiese sido presentada la documentación en catalán y en castellano, no habría obtenido la subvención porque ya no quedaban fondos. Y entonces resultó absuelto. Pero existe riesgo, bastante riesgo. Este es un tipo de riesgo parecido al que tenemos los abogados. Es decir, hay que hacer un juicio dentro del juicio. Es decir, si yo no hubiese cometido el error, si hubiese obtenido la subvención. Si incluso cometiendo el error en el papeleo, en la presentación de la documentación, se hubiese obtenido la subvención, ¿no? Pues hay que analizarlo. Y dicho esto, es que yo tampoco tengo mucho más que decir. Por eso decía Yolanda que yo voy a ser muy cortito. Simplemente deciros, Musat conoce el negocio. Es más, para el Musat esto no es un negocio. Eh, Normalmente la red profesional de los arquitectos técnicos y la de los arquitectos es deficitaria, muy deficitaria. Musat se lo puede permitir porque no busca beneficio y todo el beneficio retorna a los mutualistas. Si acudís a una compañía generalista, a una sociedad anónima, pues oye, sonará mucho, no sé, no voy a hablar de nombres, evidentemente. La competencia es sana, ¿eh? Fijaros si es sana que nosotros nos boicotearon y retorsionaron a Musat en Sevilla y Zanel 3 aseguradoras y 2 reaseguradoras que imponían precios mínimos en el seguro nacional muy grandes, ¿eh? Y nosotros, por esa libre competencia, les metimos una reclamación y ganamos 5 millones de euros. O sea que para nosotros la competencia es libre, pero si acudís a otro tipo de aseguradoras, por favor, asesoraros de cómo son las pólizas. Asesoraros si la compañía tiene el ánimo de continuar en este negocio. O entra 1 año, 2 años o 3 años, coge primas y cuando vienen las reclamaciones ya no están. Ni se las espera, ¿eh? Asesoraros, de verdad. Yo sé que el dinero es muy importante para todos y yo sé que todos queremos pagar muy poco por un seguro, ¿vale? Pero desconfiar de los seguros baratos o muy baratos. Claro, yo he visto pólizas por 100 euros. Sí, sí las he visto. Una muy famosa, no voy a decir el nombre, muy famosa. Pero esa póliza, ¿qué cubre? ¿No? Nosotros hemos analizado esa póliza. Mirar, esa póliza no cubre la ley de ordenación de la edificación, no cubre la responsabilidad contractual. ¿Y entonces qué cubre? Ah, los daños a colindantes. Pero siempre y cuando no sean como consecuencia de una obra de derribo. Ostras, ¿eh? Y luego, de los daños personales, ¿qué cubre? Solamente cuando hay un accidente laboral y la inspección de trabajo no ha levantado acta. ¿Y cuándo hay un accidente laboral y la inspección de trabajo no levanta acta? Nunca. Entonces, esa póliza también la hacemos, pero no 100 euros. Ahí no, si no cubre nada. Bien, yo no dormiría tranquilo con una póliza de esas. Bueno, entonces, asesoraros con GPRESE, una correduría muy potente, GPRESE, que además es la correduría del Colegio de Arquitectos Técnicos, asesoraros, porque aquí no es que tengo un accidente de coche y se me rompe el coche y le dan siniestro total. Es que aquí os dan siniestro total a vosotros durante toda vuestra vida. Os arruinan. Y la aseguradora dice, no se cubre y no se cubre. Ya pleitearéis contra la aseguradora. Entonces, el aroma de la prima, que está muy de moda, el aroma, ¿eh? Qué bonito, baja prima. Bueno, sí, hasta que caiga. Todos vosotros, y es una estadística que tienen USAT, mirar, por muy bien que trabajéis, por muy bien que lo hagáis, vais a recibir como mínimo una reclamación en vuestra vida profesional. ¿La vais a recibir? La vais a recibir. Tendréis culpa o no culpa, pero la vais a recibir. Y para defenderos tenéis que tener abogados y peritos y especialistas en esto. Porque si no tenéis abogados ni peritos, es que además os va a costar una pasta defenderos. Y luego ya
veremos si os condenan o os absuelven. Y por mi parte, nada más. Joan y Luis, muchísimas gracias a todos los que están en presencial y en streaming. Cualquier duda, pues a vuestra entera disposición. Si existe alguna pregunta, la contestaremos. Yo, por mi parte, a mí me gustaría, de la conversación que hemos tenido ahora mismito, destacar una cosa que para mí tiene mucho, mucho valor. Y es que, si os dais cuenta, tanto Musat como Asemas se crearon aproximadamente en el mismo año. Pero la gran diferencia es que Musat sigue siendo nuestra mutua, mientras que Asemas se ha convertido en una aseguradora. Y hay un mundo de diferencia entre un caso y otro. Y principalmente porque, como es nuestra mutua, en el momento que hay un problema podemos descolgar el teléfono y llamar. Y la atención es muy diferente. Y nada más, si no hay preguntas, pues me gustaría agradecerle a Javier Prieto su exposición y le pasamos la palabra pues a Juana y a Virginia. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier Prieto. Pues me has quitado... ¿no se me oye? Ahora dale otra vez. ¿Se me oye ahora? Bueno, espera. Es que ¿ahora? Vale, perfecto. Pues como decía, muchas gracias, Javier, porque me has quitado un trabajo bastante importante para aclarar lo importante que es estar bien asegurados. Bueno, vamos a empezar, si te parece, Virginia, ¿vale? Esta, ¿no? La primera, que es del Musat, ¿no? Bueno, en Musat, este año 2024 tiene unas mejoras donde hay una segunda capa de daños materiales. ¿Qué quiere decir? Pues que los mutualistas que sean de 0 a 5 años tendrán una segunda capa de su cobertura que será el 50%. Es decir, si tenemos una cobertura de 150.000 euros, son 75.000 euros en la segunda capa, ¿vale? Y si hay un siniestro que fuera más de 150 y entonces tendrían 75.000 euros en la segunda capa. Esto solamente es anual, la segunda capa, para los mutualistas de 0 a 5 años. ¿Vale? Luego tenemos el de mutualista de 5 a 10 años, que la segunda capa se convierte en el 100%, es decir, que si tiene 150.000 por siniestro, la segunda capa son 150.000, pero al año. ¿Vale? Si hay un siniestro que sea más de, por ejemplo, 300.000 euros, ya la segunda capa ya la emplearíamos. Y luego están los mutualistas de más de 10 años, que la segunda capa se convierte en el 100% de la suma asegurada. Es decir, que en cada siniestro que haya, tiene, por ejemplo, si tiene 150.000,
son 150.000 más la segunda capa, 150.000. Y aquí es donde yo también quiero recalcar a todos los colegiados. Hay que mirar perfectamente lo que estamos trabajando y la suma asegurada que tenemos. Esto es primordial. Lo que no puede ser es tener un PEM de 4 o 5 millones de euros y tener 150.000 euros. Es jugarse a la ruleta rusa. Este año, tanto Virginia como yo hemos escrito un correo electrónico a todos los mutualistas que tenían 150.000 euros, porque hemos considerado que 150.000 euros es nada. Y bueno, hay algunos que lo han entendido, pero otros no. Y hoy, con las palabras que nos ha dado Javier Prieto, creo que queda bien claro por qué conviene tener una buena cobertura. Yo siempre aconsejo que por lo menos miremos lo que haremos en el año, el PEM que haremos en el año, y adaptar la cobertura con lo que hagamos. Es verdad que a veces no lo sabemos, pero sí que tenemos una previsión. ¿Qué ocurre? Que claro, todos vosotros tenéis picos. Un año tenéis mucho trabajo, al año siguiente no tenéis. Entonces, claro, elegir una cobertura a lo mejor con concordancia con el PEM, resulta que luego lo tenéis que pagar 12 años. Entonces, esto os causa a vosotros, pues, un daño, un perjuicio económico. ¿Y qué hacéis? Pues entonces decís bajarme la cobertura. Y en el año 8 hay un siniestro y tenéis una cobertura mínima que no os vale para nada. Entonces, Musat, como lo ha visto que esto se producía, hace un seguro por obra, que es lo que estamos aconsejando ahora, ¿vale? Pues tengamos una cobertura concorde más o menos con el PEN que vamos trabajando, porque como aquí veréis, Musat, si tenéis 150.000 euros, tiene un PEM exento de 1 millón. Cuando os pasáis de este 1 millón de euros, hay luego, al año siguiente, se os suma por actividad y entonces el pago es mayor porque os habéis sobrepasado del PEM, del riesgo que teníais. Entonces, el seguro por obra, pues consideramos que está muy bien porque aseguráis durante la ejecución de la obra y los 12 años que os pueden reclamar al finalizar o en el acta de recepción de la obra. Entonces, también podéis elegir la suma asegurada con concordancia con el PEM. Es decir, si vosotros normalmente trabajáis con viviendas unifamiliares de 300 o 400.000 euros, lo suyo sería tener un seguro de responsabilidad civil de 315.000 euros, creo que es, ¿no? 312.500, pero si un día os viene una obra de 1 millón de euros, pues podéis hacer el seguro por obra y adaptar la cobertura con este 1 millón de euros. Pues a lo mejor podéis hacer una suma asegurada de 600.000 y es durante la ejecución y luego otra póliza los 12 años. Es un solo pago, es bastante económico, por lo menos ya tenéis asegurada aquella obra correctamente y no os genera una mochila. ¿Vale? Creo que en referencia, si no hay ninguna duda. Sí. Sí. Bueno, ahora aquí
Javier, lo siento, pero tenemos que hablar también de la otra compañía que tenemos. Esta es Catalana Occidente. Bueno, Catalana Occidente, sabéis que funciona por grupos. Tenemos desde el grupo A hasta el grupo D y va también por el PEM que ejecutáis anualmente. Entonces el A son 2 millones, el B1 son 3 millones, el B2 4 millones, pero también pasa lo mismo, que claro, uno en lo mejor está en el grupo A, que está con 2 millones de euros y resulta que al año luego hace 4 millones de euros. Entonces, por estas fechas se hace, se mira el exceso y se paga el exceso que nos hemos pasado del PEM. Y además, el siguiente año cambiamos de grupo y hemos de estar 2 años en ese grupo. Y la prima, pues casi diríamos que es el doble. Quiero decir que si en el A se paga aproximadamente 1.000 euros, en el B1 son 2.000 euros. ¿Vale? También se penaliza por los siniestros que pueda haber, ¿eh? Y los asegurados en catalana, por lo que decía, también pueden hacer los seguros por obra. De hecho, no lo hacen, ¿eh? No hay ningún problema. Se hace un presupuesto solamente con la memoria descriptiva, fecha de más o menos comienzo de obra y finalización. Y Musat nos hace el presupuesto, se paga en un solo plazo, pero también se puede financiar el pago, ¿eh? Así. Ahora me lo ha recordado Virginia, y es que la obra no ha de estar empezada. La obra no puede estar empezada porque entonces Musat no la admite, ¿eh? Tiene que ser obra, da igual que sea reforma o que sea obra nueva, pero siempre sin empezar. Porque ya, si ya han empezado, ya hay riesgo que Musat no asumiría. Bueno, ahora hemos hablado del seguro de intervención concreta, que es este seguro por obra, y luego hablar del seguro que también tiene Musat, de tasadores, peritos e informes. Bueno, pues aquel aparejador, arquitecto técnico que solamente trabaja con tasaciones, informes, peritaciones, pues tenemos una póliza específica en Musat, que el coste tampoco no es nada caro, con una suma asegurada mínima de 350.000 euros, y se puede, pues es renovable anualmente, pero solamente se puede hacer esto: tasaciones, peritajes, ITES, certificados, pero direcciones de obra ni coordinaciones no se puede hacer con esta póliza. Sí, que Javier también ha dicho que las tasaciones, los peritajes, los informes, pues también tienen su siniestralidad. Entonces hemos de entender que hemos de estar bien asegurados. Hay varias coberturas, la mínima es la 350, pero puedes aumentarla perfectamente si esto es lo único que trabajas. Sí, todo ha de estar visado y comunicado. Todo. Si no, no está asegurado. Es decir, Musat no se haría cargo. Registrado, visado, todo. Porque si no, no está asegurado, ¿eh? Registrado también. Tiene menos coste, claro. Sí, exactamente. Todo. Y ahora que hablamos de esto también, por ejemplo, todos los que hacéis de jefe de obra, es muy importante que hagáis un registro como colaboración técnica, ¿vale? Porque solamente que se enterasen de que sois arquitectos técnicos, pues podría haber la probabilidad de que también hubiera una demanda. Solamente por esto. Entonces, una colaboración técnica, el coste son 20 euros más IVA,
en el colegio no es nada y tú tienes que una cobertura con tu propia póliza, la cobertura que tengas en la compañía, ¿vale? Y una cosa que también quería decir y aconsejaros a todos es que os deis cuenta que estar aumentando, disminuyendo, aumentando, disminuyendo, no conviene. No conviene porque, claro, como no sabemos cuándo tendremos este siniestro, una obra que a lo mejor hemos hecho de 1 millón de euros, que hemos hecho una buena cobertura, 600, 750.000 euros, lo que no podemos hacer es cuando ya no tenemos ese trabajo tan importante, decidir que voy a bajar la cobertura. Es un riesgo muy elevado, porque no sabemos cuándo vendrá el siniestro. Sí, lo que ocurre es que has de mirar lo que tienes, también de mochila. Esto es importante, ¿eh? Claro, claro, hay que mirarlo. Hay que mirar lo que uno lleva de mochila para poder bajar y estar seguro de que bajando es lo mejor. Nosotras no aconsejamos ni 150.000 euros ni 187.500. Ya decimos de principio 250.000. Que es una barbaridad y no os conviene. Es verdad que el precio es más bajo, pero también lo que ha dicho Javier, lo bueno es dormir tranquilo. ¿Vale? Sí, sí, perfectamente. Es que lo puede hacer hasta colegiados, que también nos hemos encontrado el caso de colegiados que trabajan para una empresa en exclusiva, ¿vale? Y entonces trabajan como autónomo y lo que hacen es que el seguro por obra se lo paga la promotora. ¿Qué ocurre? Que claro, él, si por lo que sea lo despiden o él no está de acuerdo con la promotora o la constructora, entonces, claro, teniendo este seguro, ya se puede ir tranquilo, porque claro, ya lo tiene asegurado. Entonces, pase lo que pase, está asegurado. Nos hemos encontrado en muchos casos donde promotores y constructores han tenido exclusividad con un arquitecto técnico, le han dicho te pagaremos cuando te vayas los 10 años o los 12 años y a la hora de la verdad, tararí que te vi. No han pagado nada. Y entonces el arquitecto técnico se ha tenido que comer todas las obras que han hecho y hay un caso en concreto de un arquitecto técnico que tuvo que poner todo a nombre de su mujer, que le venían siniestros de por todos los lados y siniestros grandes, porque había hecho mucha obra, mucha edificación importante y cada momento pues había un siniestro de una cosilla, otra de otra y esto suma. ¿Mm? Sí, os lo ponemos. Yo sé que tanto Javier como yo siempre parece que os damos miedo y no es esta la intención. La intención es que estéis bien asegurados y que sepáis que estáis bien asegurados. Y en cualquier momento, cualquier nota de encargo o proyecto que os surja, solamente nos tenéis que llamar y os informaremos de lo que es mejor para vosotros. Ni pretendemos que os paséis de cobertura y paguéis mucho, ni tampoco que estéis, que luego digáis, oye, nos podíais haber avisado. ¿Vale? Siempre miramos por vosotros. Porque además la correduría es del Colegio de Aparejadores y no hay intención de ganar dinero. ¿Vale?
Bueno, y aquí ya con las coordinaciones creo que Javier ha quedado claro que es muy importante estar bien asegurado porque antes decíamos un fallecido son 300.000 euros, un minusválido son 500 o algo. No, ahora va por el código de circulación. Y el código de circulación, cada siniestro es diferente. Y uno te puede costar 100.000 euros como te puede costar 3 millones de euros. Así de claro. Si voy equivocada, Javier, me rectificas. Por eso, porque cada persona es un caso. Hay que mirar si es una persona joven, si está casada, si tiene hijos, si ha de haber una persona que lo esté cuidando, 1000 cosas. Va por el código de circulación. Entonces, no sabemos el coste, no lo sabemos. El juez lo determina. Y puede costar, ya no sabemos. He de decir que Musat, también esto se me ha olvidado, Musat en su póliza luego aparte tiene una póliza colectiva de todos los que estáis en Musat para daños personales de 3 millones de euros. ¿Vale? Esto es una gran ayuda también. Así como ahora, habiendo puesto la segunda capa, creo que es muy importante, es una gran ayuda que ha hecho Musat, un gran esfuerzo. Para los daños personales, para los daños personales es primordial. Estos 3 millones nos da una gran tranquilidad. Pero también hemos de tener en cuenta que si hacemos una coordinación de 1 millón de euros, no debemos de tener una cobertura de 150.000. No porque tengamos 3 millones, hemos de abusar, porque lo pagáis todos. Claro, si aquel año es un año nefasto, pues alguno de ellos se podría quedar sin cobertura de los 3 millones. Difícil, pero nada es imposible. Y esto también, solamente para empatía con todos vosotros, pues yo considero que hay que estar con una buena cobertura. Y la buena cobertura empieza a 250.000 euros. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y con, a ver, bueno, como con las coordinaciones, Javier nos ha hablado muy bien de todos los peligros, creo que aquí ya no voy a incidir más, no os quiero asustar más. Vale, luego siempre, como habréis observado, cuando hacéis una obra donde es una persona jurídica, yo os llamo para ver si queréis hacer el seguro decenal, el todo riesgo de construcción, y os hablo también del organismo de control, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos también? Aparte de ser un beneficio para GEPRESE, es un beneficio para vosotros. Porque en caso de daño estructural, ¿vale? La póliza y estáis asegurados con Musat, o bien se paga una tasa que es muy pequeñita, si los que están asegurados con Catalana o esto, para el arquitecto técnico, exime de la responsabilidad y el seguro decenal del promotor pagaría los daños estructurales. Como consecuencia, ya minimizamos vuestra responsabilidad de los 10 años. Aquí Musat paga el seguro, si el seguro decenal está hecho con Musat, no hay ningún problema. O bien, si uno es de Catalana y ponemos la crucecita en eximir la responsabilidad civil
del director de ejecución de obra, Musat no repercutirá contra el arquitecto técnico. Claro, si lo hace con Mapfre, el seguro decenal, y hay un siniestro estructural, irá contra vosotros, arquitecto técnico, arquitecto, contra el que tenga que ir. Primero pagará, pero luego irá contra vosotros. ¿Mm? También podemos hacerlo, lo que pasa que tenemos que añadir la cobertura adicional de no ir en repercusión contra el arquitecto técnico. El promotor. Sí, es un 0,05, no es nada. Y además también, si el promotor quiere, por ejemplo, nosotros tenemos un colegiado que todos los seguros decenales se asegura el ir contra él. Él ya le dije que no hacía falta porque él es mutualista de Musat, pero contra el director de obra y proyectista, contra el arquitecto. Entonces, el promotor paga un poco más, pero es verdad que hace que tu responsabilidad civil minimice. Por eso os llamo y os digo, queréis que os hagamos el seguro decenal del promotor, porque esto al final os beneficia a vosotros. ¿Mm? Y con el todo riesgo, pues también os beneficia a vosotros. Si el todo riesgo lo hace, el todo riesgo de construcción se dice el promotor, pues es durante la ejecución de la obra los daños que se puedan producir, hasta daños atmosféricos, que se han dado casos. Ahora yo recuerdo cuando hubo el diluvio en Valldemosa, pues había un forjado no, la excavación ya puesto con los hierros. Yo no soy arquitecto técnico, por lo tanto puedo decir barbaridades, pero más o menos me entenderéis. Entonces había el hierro puesto y se inundó todo. Claro, aquello quedó hecho una piscina. Si en aquel momento hubieran tenido el todo riesgo de construcción, esto hubiera quedado cubierto y, como lo paga el promotor, Musat no repercutirá contra el arquitecto técnico, porque ha sido un daño que ha surgido de atmosférico, pero claro, al Musat, al reparar el daño, pues claro, el promotor ya le da igual. Mientras que si no es así, pues claro, ya tienen que ir o bien contra el constructor, porque claro, el promotor lo que no quiere es perder dinero. Es verdad que a lo mejor con el consorcio de compensación de seguros se podría arreglar, pero hacer que sea zona catastrófica, tienes que ir al ayuntamiento, es mover un montón de papeleo para que a lo mejor ni te paguen. Entonces, aconsejamos también el seguro de todo riesgo de construcción para el promotor, porque además incluimos la RC del promotor. Todos los riesgos de construcción que hacemos, añadimos la RC del promotor, porque como ha dicho Javier, el promotor también tiene responsabilidad. ¿Y qué ocurre? Pues que teniendo un todo riesgo de construcción mientras ejecutamos la obra, también nos minoriza nuestra responsabilidad, vuestra. Y que luego, una vez finalizada la obra, tiene 12 meses de mantenimiento por vicios ocultos. ¿No es así, Javier? 12 meses son muy importantes porque a veces, yo qué sé, se ha ejecutado alguien. Yo siempre pongo de ejemplo, pues por ejemplo, yo qué sé, el electricista que tiene que hacer algo, pica justo en la tubería del agua que va al baño,
y cuando utilizamos la casa, a los 3 meses nos sale una humedad, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que el electricista ha sido el que ha perjudicado. ¿Pero a quién reclaman? Al arquitecto técnico. Entonces, si tienes el todo riesgo de construcción, esto entra y entonces el arquitecto técnico pues minimiza su responsabilidad. Que Musa paga. ¿Mm? Es tan fácil como llamarnos. Nos llamáis y nosotros os informamos, os damos el presupuesto. Si lo aceptáis bien, si no lo aceptáis también. Es decir, no hay ningún compromiso, solamente es para ayudaros. También. También. Claro. Entonces, si es MAFRE, cuando pague por cuenta del promotor, lo que va a hacer es intentar resarcirse. Claro. En cambio, si el promotor está con Musat, yo que soy arquitecto técnico, estoy con Musat, yo le digo, ya, Musat paga. Claro. ¿Qué ha pasado? Da igual que lo pagues por la póliza del promotor, no me da igual que lo pagues por la póliza mía, pero en cualquier caso lo que me vas a hacer es repetir que pagas por la póliza del promotor. O sea que ¿qué sistema, qué seguros hay? En realidad creo que no os tiene que interesar porque tenéis a Juana y a Virginia. Y entonces es al promotor presentarle esa posibilidad de asentamiento. Claro. Que muchas veces nos llega y nos dice, bueno, es que tenemos el autopromotor 360 grados, ¿no? Y nos dicen, ¿y el vecinal qué es? Bueno, es un seguro que te asegura la estructura durante 10 años. Dice, sí, pero eso no hace falta que lo contrates si es mi casa que voy a hacer. Pero si la va a vender, se lo va a hacer. Sí, pero lo que quieren ahorrarse es ese dinero que vale seguro. Entonces, cae el decenal. Ahí sí, cae el decenal y luego te cae también el de ECUE, bueno, el de... El organismo de control. El organismo de control. La OCT, pero... Y solo te quedaría el de RC y todo riesgo de construcción. O el todo riesgo de construcción. ¿No? El seguro de autopromotor de 360 grados es súper económico. Súper económico. Tiene 3 seguros con una prima. Tenemos la RC del autopromotor, el todo riesgo de construcción y el seguro decenal. Es verdad que a lo mejor el autopromotor dice, no, es que me hago la vivienda para mí. Vale. Pero a lo mejor pasan 5 años y resulta que viene un caprichoso y le dice por una casa que le ha costado 500.000 euros y le dice, toma, 1,5 millones. ¿Qué dice? ¿Que no? Encontramos aseguradora. Ya. Una cosa. El otro día llamó una persona en concreto, no había hecho seguro decenal, no había hecho CT. Él no tenía previsto vender la casa, pero iba a poner en herencia la casa. Iba a hacer un cambio de papeles y por eso le solicitaban el decenal. Una donación. Por eso a veces dices, no voy a vender la casa. Al final era para poner lo de bienes, comunidad de bienes, para hacer un cambio de comunidad de bienes y se solicitaba el decenal.
que no solo es el hecho de que te vayan a decir, no, es que yo no la voy a vender o no la voy a alquilar o no voy a hacer, es que la vas a poner en herencia a un hijo y te lo van a pedir. Y no sé si eran 2 o 3 años que le quedaban por tema de decenal. También te pueden pillar por ahí. No, y además, tampoco he dicho del todo riesgo de construcción, también está el robo. Es verdad que hay una franquicia, ¿vale? Pero ¿cuántos? Yo mismo que me he comprado una casa que te ponen todos los baldosas, puertas y te entran a robar y te hacen un traje. Pues el todo riesgo de construcción lo cubre. Y en el seguro decenal, el autopromotor lo que tiene que tener claro es una cosa, que autopromotor solamente se considera persona física de vivienda unifamiliar de uso propio. Es decir, aquel promotor que hace un edificio de viviendas y la casa, la planta baja me la hago para mí, el primer piso para mi hijo y el segundo piso para mi otro hijo, esto es obligatorio hacer el seguro decenal, no es una autopromoción. Y tampoco es una autopromoción, es hacer una vivienda en zona turística para alquilar, por ejemplo. Esto siempre se dice de uso propio. Para vivir en ella, vale que una vivienda, la segunda vivienda es de uso propio, ¿vale? Pero a veces entendemos el uso propio que es mía. No, si ya la alquilas, te pueden obligar a tener el seguro decenal. Entonces, el seguro de 360 grados es muy aconsejable. Virginia os manda cada vez que hay una autopromoción y os lo manda y veis que los precios son ridículos. Y además, se trabaja también, el organismo de control es Índice, porque también con este pack, Índice, que es el organismo de control, también hace sus precios más bajos. Entonces es muy aconsejable, porque luego tienes que hacer catas, si no tienes fotografías, es que es un problema, y lo que dice Tolo, imposible de encontrar ahora una compañía que asegure una obra que no ha sido controlada por un organismo de control. Imposible. No las vemos y no las deseamos. Algunas nos las coge Musat siempre y cuando el organismo de control haya entrado a un 25%, tal, nos las suele aceptar, ¿vale? Pero cuando están al 100% hechas, es que, y no hay ni una sola fotografía, imposible. Igual ocurre con el preexistente, ¿eh? Sí. Sí. Si hay una ampliación, sí. Y además hay que tener en cuenta que aseguran el preexistente. Es decir, la obra ya ejecutada de hace 50 años, pues también te la aseguran. Por esto es un seguro más caro y tienes que hacer, pues hay más documentación a aportar. Una obra nueva no es tan complicado. Bueno, en esta me parece que me he adelantado, ¿no? Aquí es el autopromotor. Vale. Bueno. Esta charla es revisa tu presente, controla tu futuro profesional. Del presente ya hemos hablado, ¿vale? Y ahora vamos a hablar, pues, del futuro. El futuro, pues, más o menos también lo he explicado, es pensar que hay que mantener la cobertura que se eligió en un momento, porque claro, el siniestro puede venir mucho más tarde. Entonces, lo que no podemos hacer es,
cuando ya tenemos menos trabajo, bajar esa cobertura. Y por esto siempre decimos que es mejor, pues a lo mejor si tienes picos de obras, pues hacer el seguro por obra, ¿vale? Y luego, luego también tiene que Musat, cuando llega el momento de jubilarte, ya definitivamente, pues tiene una póliza gratuita de inactivos, que se dice, y también para los herederos, que ahora está en 100.000 euros. Yo creo que a medida que vayan pasando los años también aumentará. Pero es una póliza que siempre nos dicen en las jornadas de Musat, que es una póliza que tiene mucha siniestralidad. Esto, Javier, no lo has dicho, pero creo que es así, ¿no? Gracias. Cuando lamentablemente un arquitecto técnico o un arquitecto fallece, es lo mismo, vamos a ver, los herederos asumen los derechos y las obligaciones, y la RC es una obligación, es una obligación. De hecho, normalmente nosotros tenemos una media de en el entorno de 100 siniestros cada año que reciben herederos de un arquitecto técnico ya fallecido Sí, sí. y que generan siniestralidad. Con lo cual, hay también que comprenderlo. Es decir, incluso falleciendo, pues podemos, si no hay seguro, pues podemos poner en peligro a los propios herederos. Aquí cabe añadir otra cosa que también es muy importante, que todo el mundo lo conozca, que es que esta póliza de inactivos no entra a todo el mundo directamente. No. Es decir, se hace un cálculo Sí. de todo lo que has pagado durante tu vida profesional Sí. y todo lo que tú te has gastado de esos pagos dentro de Musat con tus percances. Y en función de que la cantidad sea positiva o negativa, entras o no entras en esta póliza de inactivos. Sí. Por eso es muy importante irse descargando de las mochilas cuando acabamos nuestra vida profesional. Evitar que se vaya acumulando posibles sanciones o posibles pleitos que al final nos pueden perjudicar. Así es. Sí, hay una póliza de cese de actividad que también la hace Musat, pero hoy hablando con Javier tendremos que adaptarnos o hablar más con Musat, porque a veces tenemos muchos problemas. Es decir, hay gente, arquitectos técnicos, que por ejemplo han trabajado en exclusiva para una empresa, se marchan de esta empresa y lo que quieren hacer es un cese de actividad solamente de las obras que han tenido con esta empresa. Volvemos a empezar, yo vuelvo a trabajar, pero no quiero tener la mochila de este promotor o constructor que yo trabajaba con él. Y esto nos cuesta con Musat. Lo vamos a ir hablando y yo creo que llegaremos a un... No, no. Por esto Luis ha dicho que procuremos cuando estemos en la edad de 55 años, ¿no? Empezar a quitar mochila. Y cuando antes la quitemos, mucho mejor también, ¿eh? Porque también podemos fallecer en un momento que tengamos 40 años. No, no. Es decir, hay casos que uno tiene un accidente y fallece y está en pleno auge de su vida profesional y deja a sus herederos muy mal. Bueno, yo estoy hablando de los aparejadores y arquitectos técnicos porque estaban en el colegio. Pues me imagino que le pasa a un médico, a un arquitecto, a un abogado, no sé. Me imagino que es...
¿Eh? Tú mira la caja de resistencia que es. Lo habéis escuchado en las noticias, bueno, sobre todo el año pasado, es que no encontraban compañía de seguros, ni siquiera los médicos que trabajan para la administración. No encontraban aseguradora. ¿Por qué? Porque ¿cuál suele ser el error profesional que comete un médico? Un error que deriva en el fallecimiento de un paciente, ¿no? O en la lesión de un paciente. ¿Qué ocurre? Que este tipo de percances también van por ese baremo de autos que decía Joana. Y claro, pues un fallecido, a partir del año 2015, que el baremo, bueno, se cambió. Y subió muchísimo, sobre todo para accidentes graves, pues claro, cuesta un dineral en función de sus circunstancias personales o familiares, o una persona que queda gran inválida. Es decir, este problema no solo es de los arquitectos técnicos, es de los arquitectos, de los médicos, pero bueno, aquí estamos en el colegio de Claro, arquitectos técnicos, ¿no? Pero no nos sintamos tampoco pobrecitos. Al final es conocer que hay un riesgo, que es una profesión muy bonita, que hay un riesgo y que, bueno, pues estemos bien asegurados. ¿Alguien se plantea comprarse un coche y no tener un seguro? No, no. Bueno, es verdad que el seguro de autos es obligatorio, pero el mínimo. ¿Alguien se plantea comprarse una casa y no tener un seguro multirriesgo? ¿Renunciamos a comprarnos un coche por no tener un seguro? No. ¿Conducir implica un riesgo? Tenemos un seguro. No cualquiera tener un seguro. Bueno, pues si ejercéis como arquitecto técnico, tener un seguro y un seguro que sea especialista y una buena suma asegurada. Yo creo que es así de sencillo. totalmente. Bueno, descargarse de la mochila es lo que ha dicho Luis, que ya te vayas preparando de hacer seguros por obra, ¿vale? Tú ahora tienes una mochila X de todas tus obras que has ido haciendo y habrás ido acabando cada año 2, 3, 4 obras y luego a partir, claro, te ves obligado. A ver, vale, hay una cosa, a ver, también existe con MUSAT el cese de actividad. Quiero decir que tú puedes coger todas tus obras y que te den un precio del coste de esta mochila. Pero yo el importe que te va a dar MUSAT no lo sé, porque ellos han de hacer sus cálculos. Una vivienda le faltarán 4 años, otra le faltarán 10, otra le faltarán 6 y han de hacer el cómputo de todo. Entonces, claro, el coste que tiene, yo no lo sé. Esto hay que presentar un listado con todas. Las renuncias también tienen responsabilidad. Si se ha ejecutado un 2, un 3, un 25, un 30, un 40, también tenéis responsabilidad. Que luego no se os culpabilice, ¿vale? Pero responsabilidad la tenéis. Sí, claro. Pero tendrás que renunciar o finalizar a esta obra, ¿eh? Es decir, claro. A ver, cuando... A ver, la responsabilidad que nos pueden reclamar es 12 años, como bien has dicho. Entonces, como te pueden reclamar 12 años, cuando hablamos de mochila decimos que todo el que se lo pueda permitir
a partir de los 55 años, a la hora de contratar una obra nueva, saque el seguro que le cubra la obra viva y la obra muerta. Y todas las obras que vayas acabando, que tengas abiertas de antiguas, en el momento que las cierres, liquides el seguro por esa cobertura de la obra muerta. Cuando se jubilen. Y de esta manera, cuando tú llegues a los 67 años de jubilación, te habrás descargado de tu mochila, que es toda la responsabilidad que llevamos a las espaldas. Me parece que hace unos 3 años, ¿no? Esta surgió para todas aquellas promotoras que contrataban aparejadores y que luego los dejaban colgados cuando los echaban o acababan la obra. Entonces, de esta manera, el aparejador que ha trabajado para la promotora y ha asumido la dirección de la obra, se descarga de la responsabilidad los 10 o 12 años posteriores. Y es más, aunque no sea un promotor grande o en exclusividad, a un autopromotor, vosotros también podéis saber el coste de esta obra y podéis cobrarle los honorarios X y añadir vuestro seguro que os cuesta los 12 años. Es que es una manera, claro. No se cubren obras con vuestro seguro. No. Se cubren reclamaciones que Sí. se reciben durante la vigencia del seguro. Es decir, yo he hecho una obra, pero lo que va a poner en marcha el seguro es recibir una reclamación. Claro, cuando tú haces un seguro por 12 años, ese cliente que te ha contratado está seguro de que tú no dejarás de pagar la cuota. Él sabe que va a haber una aseguradora que responda de tu actividad. Que eso también es importante, porque tú un día dejas de pagar, la reclamación llega ese día y, bueno, en este caso, hablando del cliente, pues el cliente, pues como no os venga a buscar, no... Correcto. Bueno, es que cuando, Javier os lo puede explicar, cuando Musat hace una reserva, o lo hacía así antes, calcula que 1 de 4 va a ser insolvente. Sí, de hecho, a raíz de lo que dice Tolo, muy bien, es decir, nosotros hemos llegado a pagar al mes, 1 millón de euros solo por insolvencias. 1 millón de euros. Es decir, hemos llegado a pagar 12 millones de euros al año porque no paga el promotor, o porque no paga el constructor, o porque no pagan ambos, o porque incluso hay arquitectos, en este caso es menos probable, que tampoco tienen seguro y que no hay dónde cogerles, ¿eh? Es decir, que no tienen un bien. Claro, esto sería lo interesante. Sí, en País Vasco, en Cataluña y en Andalucía, las profesiones colegiadas, en este caso vosotros, evidentemente, es obligatorio un seguro de responsabilidad civil. Lo ideal que sería, es complicado, y es que el gobierno primero, bueno, el gobierno cualquiera, que lo hagan obligatorio en todas las comunidades autónomas y que agreguen como obligatorio el seguro de RC del promotor y del constructor, porque nosotros cuando normalmente pagamos insolvencias, lo sabe aquí Emilio, que es abogado nuestro y lo sabe todo, las insolvencias las solemos pagar de promotores y de constructores que hacen una promoción y luego desaparecen, o que el constructor no tiene un duro. Ahí es donde pagamos la insolvencia, y hay veces que incluso la insolvencia la termina pagando el asegurado porque con su suma asegurada, como el ejemplo que os he puesto, Musaya no llega y le toca pagar de su bolsillo. Y es así, lamentablemente es así. Cuando yo
empecé a llevar asuntos, a contestar asuntos de estos en el año 96 con coberturas de Musat que tenían o 10 millones de pesetas o 15 millones de pesetas que ya no bastaban porque el promotor estaba absolutamente desaparecido. Es que había hecho la promoción para venderla y desaparecer, y el contratista lo mismo. O sea, esto lo acababa pagando y la condena era para todos. Y entonces, ¿quién era el único que pagaba? Con el ejemplo que ha puesto Javier, efectivamente, es que pagaba lo de todos por vía de solidaridad, lo pagaba Musat. Entonces, y Manuel, tú decías antes, lo interesante sería que todo el mundo estuviera asegurado al tiempo, pero es que, claro, es que no es un seguro de coches, no es al tiempo que estás haciendo la obra. El siniestro nace en cuanto te reclaman al cabo de 1, 2, 3, 4, cuando sea. Y si ese señor promotor no está asegurado, o estaba asegurado cuando iniciasteis la obra, tú también, pero el otro ya no existe. Es decir, y a mí el que me gusta mucho realmente es que el promotor está asegurado con la misma compañía para todos, para todo eso que puede pasar. ¿Qué pasa en los primeros años actualmente? Antes, claro, existía la posibilidad de los 10 años del 1591 del Código Civil y los 15 y todo esto, y nos llegaban reclamaciones a los herederos, que decía también Juana. Pero es que, claro, es que al cabo de entre 10 y 15, 25, a lo mejor ya no estaba el aparejador. Pero ahora yo entiendo, y Javier me corregirá porque ellos tienen las estadísticas, que son los primeros años. Sobre todo porque también por parte de los letrados que representan a los perjudicados por el defecto, al propietario de la vivienda unifamiliar o de los plurifamiliares, cuando ven que les pasa de los 3 años con el juego de la prescripción y tal, es que ya no se atreven mucho a poner la demanda. Yo, algunas, si me lo preguntaran, me atrevería, pero bueno, no se lo digo. Pero te quiero decir con esto, que no la ponen. Entonces, puede ser, pero te quiero decir que al final lo que interesa es ese principio y esos primeros años asegurarse. Y lo que decíais de las asistencias técnicas cuando habéis trabajado para una empresa, claro, no os fiéis cuando se termina esa relación profesional, amistosamente o no, me da igual. Quiero decir, que la empresa en vuestro contrato dice que hacéis de asistencia técnica para el contratista o para el promotor y que os pagará él, eso lo va a pagar él, el seguro. Bueno, os despedís por el motivo que sea, preocuparos mucho de quién continúa pagando ese seguro, aunque sea amistoso, porque vais a perder, si os llega un siniestro y no está eso asegurado, no estáis asegurados. Entonces, eso sí que es muy importante. Y la asistencia técnica, que es barata, ojo, que también tuvimos una reclamación en la que se reclamaba a un colegiado que había llevado asistencia técnica, póliza de asistencia técnica, y se le reclamaba como arquitecto técnico porque en la obra el que le veían era él. Entonces esto no está cubierto porque no te están reclamando como aparejador y tú no eras el aparejador de la obra. Entonces la asistencia técnica que las empresas grandes la requieren, a mí me parece muy interesante como complementaria de la DF, pues qué fácil asegurarlo, ¿no? Y no estar ahí trabajando por una empresa y cobrando sin ningún tipo de seguro. Hago también una pericial. Oye, pues la registro, que es que son 20 euros. No hace falta ni visar. Eso. Y tenéis seguro que Musat es que no os pone ningún problema. En cuanto a Musat le registráis una cosa, no dice, ay, esto no. No. Está cubierto en vuestra póliza general, o sea, genérica. Y eso es fundamental. Que luego vienen las sorpresas a consulta. Yo aquí lo que veo es que hay dos temas que son muy interesantes, pero que ya son interesantes a nivel político. La primera es que cuando la responsabilidad sea solidaria y tú hayas cubierto el porcentaje que te toca como persona asegurada, nunca tengas que pagar de tu bolsillo siempre que la póliza te esté cubriendo. Es decir, el caso que habéis explicado antes, si son 4 y cada uno tiene que poner 125.000 y yo tengo un seguro de 200.000, pues que nunca, como yo he cubierto la solidaria que me tocaba, que nunca me toque pagar más de los 200.000 euros, que es lo que estaba asegurado. Y en segundo lugar, es que estamos hablando de seguros. A lo mejor la caja de compensación de seguros nos interesaría que entrara a cubrir estos casos, porque yo no tengo por qué cubrir lo que han dejado de cubrir otros por falta de legalidad o por falta de no estar legislada la cosa adecuadamente. Quizás ahí tendríamos que mirar de hacer un movimiento político, a ver de qué manera
o les obligan a que se aseguren o lo cubren ellos. Pero que son movimientos que tenemos que hacer en las grandes esferas para a ver de qué manera podemos buscar una cosa que sea razonable. No me parece razonable que una persona que se ha preocupado toda su vida profesional está pagando un seguro y tiene una cobertura razonable porque lo decreten solidario tenga que sacar el dinero de su bolsillo y fundirse todo el patrimonio de su vida profesional porque ha habido 3 bandarras. Terrorista de solidaridad impropia, que es que el juez no se huele quién ha sido y por ley dice, mira, como no sé quién ha sido y este pobre ha pagado, ¿sabes qué? Vais pagando todos todo, el que tenga, y luego ya lo arregláis entre vosotros. Ahí hay cosas, en una próxima modificación de la LOE, se ha hecho cosas espectaculares. Ahora, una cosa que es la intervención provocada, espectacular. O sea, el hecho de que llamen a un aparejador pero no se le pueda condenar y que se juicio, eso es espectacular. Pero eso son muchos años de trabajo y de Consejo General y de Musat. Sí, bueno, yo, como soy amigo de Javier, sí que también es verdad que diré que en el tema de, bueno, en esto que dices de la llamada al tercero y tal, ha habido unas modificaciones, ha habido muchos cambios. Yo creo que llevé la primera sentencia que digamos que después de una primera audiencia previa, luego se dijo que ya no se podía, pero bueno, en cualquier caso, lo que explica Luis, claro, técnicamente, como se mira desde el punto de vista del consumidor que ha pagado, que dicen, la salvaguarda es que a mí me da igual lo que ustedes tengan, los que no están cubiertos, los que sí, este tiene que cobrar. Y por esa vía es por la que acabas pagando vía solidaridad. Ahora bien, a nivel interno, las gestiones y favores que se han hecho con Musat y que hacemos durante todos estos años de salir al paso de eventualidades, yo creo que es algo manifiesto. Entonces es importante, como no estoy acostumbrado, pues es importante pues valorarlo también. Yo lo valoro bastante cuando vienen a consulta, la conveniencia de este tipo de cosas un tanto más inmateriales, de saber con quién estamos hablando, con quién estamos tratando y un poco la historia. Un comportamiento ético por parte de todo el sector. Sería la obligatoriedad, Eso es sería tenemos... establecer la obligatoriedad de esos aseguramientos que Exacto. esa obligatoriedad puede quedar truncada ante una situación de insolvencia o no seguir pagando lo que tienes que pagar y por eso, sobre todo en el tramo final, es tan interesante lo del aseguramiento por obra. Pero volvemos a lo mismo. No penalicemos al que ha hecho las cosas bien. Claro, tienes que jugar un poco con la cobertura, lo que estás haciendo, el tipo de obra en la que te estás metiendo, cómo puedes subir los precios cuando tengas un siniestro de dentro de 5 años y tú tienes solo 200, la segunda capa en función de los años que llevas, claro, en realidad no tienes 200, tienes el doble, puedes llegar a tener el doble, es decir, jugar con todo eso para hacer una previsión. Claro, yo me voy al que tiene un utilitario con un seguro en función de ese utilitario y si tienes un Ferrari, pues con 500 euros no creo que vayas a ningún sitio. Porque la primera rozadura que tengas no te basta. Entonces, es valorar eso. Y ahora hablaré de catalán. Y los que están en catalana, bueno, pueden ir bajando del tramo. Es verdad que a medida que uno se va haciendo mayor, es verdad que trabaja menos. Entonces llegas a estar en el grupo A, que es donde se paga menos. Y cuando te jubilas, Catalana lo que hace es que el primer año pagas el 75% de los 1.000 euros que cuesta el grupo A, luego el segundo año el 50% y luego el tercer año y hasta que termina tu responsabilidad el 25%.
Esto es otra forma distinta a Musat, pero yo veo muy interesante lo que ha dicho nuestro presidente Luis, el hacer, y lo que habéis dicho muchos de vosotros, pues ir haciendo el seguro por obra. Es prepararse. Esta ya directamente. A la de arquitectos. Eso. Bueno, deciros que también tanto Musat como Catalana aseguran arquitectos. Esto lo digo por si tenéis compañeros o vosotros mismos sois arquitecto y arquitecto técnico. En las dos pólizas se mantiene la doble condición, ¿vale? Lo único es que cuando seáis de Musat, asegurados de Musat y tengáis doble condición, yo siempre aconsejo que las coordinaciones las hagáis como arquitecto técnico, porque tenéis esa póliza de 3 millones de euros que si no tienen los arquitectos. Y bueno, en Catalana pues son los 2,5 millones que siempre hay anuales. Da igual, solamente cambian los grupos y el precio. Bueno, también hemos hablado de lo que decíamos con Emilio, pues es importante el seguro de promotores y constructores. Tener este seguro, además de hacer el seguro decenal, hacer que el promotor haga el seguro de RC promotor o RC constructor con Musat, pues es mucho mejor porque todo está en la misma compañía y os beneficia a todos vosotros. En caso de siniestro, pues puede minorizar vuestra responsabilidad. Entonces, este seguro también lo hacemos con cualquier promotor, con cualquier constructor, se hace y tiene unas primas muy competentes. Y bueno, aquí ya termina la presentación, pero una cosa que no he dicho anteriormente y sí que me gustaría comunicarla, y esto sí que se lo tengo que agradecer a Tolo Mayol, es que muchos de vosotros no sabemos cuántos sois. Tal vez tengáis una póliza con Hacha o con Catalana que se dice Sofis. Lo que os ha dicho Javier, hay que revisar muy bien esta póliza, porque os creéis que con facturación pagáis muy poquito, pero a la hora que tenéis un siniestro o no se os cubre o cuando se ha cubierto, adiós, y os dejan tirados. Casi no cubre nada. Es decir, si uno se lee la póliza, es que casi no cubre nada. Es lo que decía Javier, que la podrían poner Musat por 1 euro. Ellos a lo mejor la tienen por eso, por 100, 200, 300 euros y te parece que está súper bien asegurado y a la hora de la realidad, tanto una como otra, porque va por facturación, ¿vale? Es que no cubre casi nada. Y menos cuando hay coordinaciones que puede haber un siniestro elevado. Aquí, con cuidado. Y siempre nos tenéis a vuestra disposición. Es decir, si alguno me está escuchando ahora, tiene la póliza con con Hacha y con Sofise, solamente que nos la entregue, la revisamos y le diremos dónde hay todos los fallos. Y compararemos. Y a lo mejor uno piensa, bueno, estoy pagando nada, pero es que no me sirve para nada. Estoy tirando el dinero.
A lo mejor vale más pagar un poquito más y estar bien y tranquilos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Bueno, claro, vale más tener 150.000 que nada. Está bien quitar la cantidad. Això ho procurant fer cada any. Claro que sí, quan vulguis. Pagador.